Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Sí, señor. El presidente de la República estuvo entregando ayer más de 800 títulos de propiedad. 800 y tantos, ¿no? Títulos de propiedad en Asua. Estuvo ayer el presidente de la República. Sí, señor. Entregando más de 800 títulos de propiedad a parceleros y a dueños de solares también, porque se incluye ahí a una cantidad importante en esas gestiones de dominicanos y dominicanas que tienen viviendas, que tienen solares que han sido del Estado y que por alguna razón el Estado dominicano se desentendió del pago cuando declaró propiedad pública determinados terrenos, no ha hecho el pago a los dueños de esos terrenos de la indemnización correspondiente y la gente queda en el aire. Eso lo hacían aquí los gobiernos. Usted que sabe de eso, ¿verdad? Porque usted ha bregado con estos temas. Lo han hecho los gobiernos anteriores, dejaban las cosas, sobre todo durante las administraciones de Balaguer. Se asentaba a los campesinos en los asentamientos agrarios, pero jamás se topaban con un título de propiedad. Se hacían los proyectos de vivienda, se los repartían. Ya ustedes saben cómo los repartían, desde luego. No vamos a entrar en esa historia tan... Pero bueno, el asunto es que la gente quedaba en la vivienda o en la parcela, pero sin un título de propiedad. Entienda usted. Y hay gente que tiene décadas en esa situación, porque el Estado no se dedicó a formalizar esa posesión. Así hay miles de dominicanos y dominicanas que tienen una vivienda que se la permitió o se la consiguió el Estado, se la asignó el Estado, pero no tiene el título de la vivienda, o sea, no puede usarla ni para venderla, y si la vende con una informalidad, es decir, reproduciendo la misma informalidad, la puede vender, pero además se la van a comprar a menos precio, porque el que compra dice, no, pero espérate, porque yo después tengo que fajarme con los abogados, con los tribunales, con bienes nacionales, con con el otro, a hacer yo el papeleo de esto. Además estoy comprando una propiedad en una situación que no tiene de incertidumbre, porque no tiene papeles, porque esto, porque lo otro, y el resultado es un grado de devaluación de la propiedad. Para hablar de lo más común, ¿no? Lo más común. Un grado de devaluación de la propiedad. Es decir, el Estado asentaba a los parceleros, otorgaba viviendas, pero no concluía el trabajo. Lo dejaba por la mitad, digamos. Lo dejaba a la mitad. El resultado era la postergación, la prolongación de una situación irregular. Porque esa es posesión irregular. Precaria. Precaria porque no hay certidumbre. No hay certidumbre. Sí, estoy aquí, esto es mío. Desde luego, era gente, la mayoría de las personas que están en estos asentamientos agrarios, como ese o esos asentamientos donde estuvo el presidente Danilo Medina ayer en Asua, ya era gente que tenía ahí 20, 30, 40, 50 años. Desde cuando empezó, algunos de ellos, desde cuando empezó la reforma agraria en la República Dominicana, que dicho sea de paso, la inició Juan Bosch en su gobierno, en 1963. La inició Juan Bosch, aunque no le permitieron continuarla, ni le permitieron llevarla a donde había que llevarla. Y desde entonces, hace 55 años, hay gente que todavía estaba esperando su título de propiedad. Todavía estaba esperando que el Estado, que el gobierno, que los gobiernos hicieran su papel
hicieran su trabajo de formalizar, de otorgar el título de propiedad, el reconocimiento de que usted es el poseedor, el dueño de ese pedazo de tierra, de esa parcela, de ese solar, y de que por tanto usted, como poseedor de él, tiene los derechos sobre solar, parcela o lo que sea. En eso está el presidente de la República. Desde luego la oposición quisiera no ver al presidente todos los días viajando de aquí para allá y de allá para acá a entregar títulos de propiedad. Hoy va a entregar el Hospital Municipal de las Matas de Farfán. Va hoy a entregar el Hospital Municipal de las Matas de Farfán. Aquí está la información. Quisieran que el presidente se quedara tranquilo. Eso es lo que quieren, sí, a eso es lo que están apostando. A que se quede ahí en el palacio. Lo criticarían como quiera, ¿eh? Ese hombre no sale del palacio. Entonces sería ese el lloro. Pero ese hombre no sale del palacio, y si sale del palacio, entonces la crítica es, ese hombre no para en el palacio. Oiga usted qué cosa, si es como el cuento aquel del hombre y el burro y el muchachito, que si el hombre se montaba en el burro era malo, porque dejaba al muchachito a pie. Pero si él se apeaba del burro y montaba al muchachito, el malo es el muchachito, porque entonces ese hombre no tiene corazón, ¿verdad? O ese muchachito es el que no tiene corazón, porque mira cómo va el hombre, es un señor mayor ya, y entonces es el muchachito el que va montado, y entonces como quieren malo, cuando se montaron los dos era peor, entonces dice, pero van a matar al burro, como quieren malo, a la larga, como quiera es malo, no hay manera. Ese que es un cuento de la Edad Media, todavía tiene tanta utilidad hoy, para que ustedes vean lo importante que son los cuentos, como medios para expresar y explicar experiencias, ¿no? Conocimiento. Quisieran que el presidente, la verdad es que quisieran verlo en el palacio, nada más, aunque lo criticaran por quedarse en el palacio, pero sí, en el palacio es menos problemático, porque en Asua está entregando 800 títulos de propiedad. Imagínense usted, tiene 800 y pico de gente ahí que quedó asegurada ayer su propiedad, su casa, su solar, su parcela. Y hoy va a las Matas de Farfán a entregar el hospital. El Hospital Municipal de las Matas de Farfán, nuevecito, consultorios de emergencia, observación, cura, nebulización, stock. Ahora decimos stock, no nos hace nadie decir depósito, ni almacén, es stock. Estamos hablando en inglés, Guillermo. ¿A ti qué te gusta eso? Stock de medicamentos, o sea, una farmacia, un depósito de medicamentos como Dios manda, etcétera, etcétera, etcétera. Tal y cual se han estado entregando todos los hospitales que se han estado entregando. Porque si a algo se ha dedicado el presidente es a desentar, a continuar revolucionando el sistema de salud en la República Dominicana. Sí, señor. Quisieran que el presidente se quedara tranquilo, pero por suerte no se queda tranquilo. Ni los domingos, como debe ser. No debe tener tranquilidad un funcionario público. Mientras haya trabajo, mientras tenga cosas que hacer, debe estar haciéndolas. Sí, señor. Esa es la realidad. La llegada de turistas al país creció un 6.14% en el primer semestre. El Fondo Monetario dice que seguiremos creciendo, nuestra economía seguirá creciendo a buen ritmo, pero eso no lo destacan. Déjenme ver, porque aquí eso yo no lo vi en la primera plana. No, eso está adentro, en dos noticias chiquitas, en dos pequeñas noticias. ¿Entiende? Entonces, ¿de qué quieren que hablemos? O si usted busca la oposición y la oposición quiere que le pichemos su agenda. La agenda nuestra no puede ser esa, compadre. Ya es suficiente con la cantidad
de energúmenos que uno oye por todas partes. Está el energúmeno que mete miedo. Y ahora con Facebook, porque ahora usted tiene canales en Facebook, sí señor, y en YouTube. Usted se pone un canalete, se monta un saco, como vi yo uno ayer anoche, vi uno, apellido Fadul, por cierto, que aquello es un energúmeno. ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño? Faltándole el respeto hasta a la Virgen de Altagracia, si se le pone de en medio. Así mismo. Le falta el respeto. Faltándole el respeto a todo el mundo. Y eso es lo que quieren aquí. Eso es lo que quieren aquí. Es un personaje casi de comedia. Sí, no, pues no, de tragedia. De tragedia. De sí. tragedia. El otro día se cogió con Juan Bosch. Porque es como la oposición. La oposición, usted lo conoce, yo no lo había visto. Sí, sí, yo lo mandaron por las redes sociales. Me lo enseñó mi mujer. Dije, ven acá, ¿y quién es ese? ¿Qué sé yo? Aquí sale todo lo de un energúmeno. Un energúmeno. Y algunos energúmenos pagos. Pagos porque no se crea usted que necesariamente sea de gratis, ¿eh? No. Y entonces, esos son los que llevan la agenda de cierta oposición que hay aquí. Hoy está la oposición, un personaje de la oposición hablando de que la frontera y de que la emigración y la inmigración nunca antes habían estado nuestras fronteras mejor cuidadas, con drones, centenares y centenares de guardias de todos los tipos, helicópteros nuevos, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto miedo es que se levantan esta gente a meterle a la gente? Desde que Dios echa su luz al mundo, como decía mi abuela, esta gente empiezan a meterle miedo a los dominicanos, a meterle miedo a la gente, con cualquier ratero, con cualquier atracador que aparece donde quiera, porque mientras tengamos la miseria que ha habido aquí por tanto tiempo, va a haber de todo eso, mientras tengamos esta sociedad tan desigual, tan violenta, porque donde hay desigualdad hay violencia. Es bueno que lo sepamos. Claro que es un fenómeno complejo, ese es un fenómeno complejo, y habría que dedicarle a él el tiempo que hay que dedicarle. Pero la realidad no es esa, no es el sinvergüenza que anda haciendo ratería en Cristo Rey o en Los Minas o en algún sitio de eso, cebándose en la pobreza. Esa no es otra, es la que nos permite ver la luz allá donde está, la que nos permite ver que estamos por fin construyendo una República Dominicana más igual, mucho más igual, haciendo que la distribución sea una realidad, no la concentración de la riqueza que ha sido la gran realidad en sociedades como la nuestra. Esa es la verdad. De ahí la importancia de convertir en propietarios, eso era lo que estaba haciendo el presidente ayer en Asua, convirtiendo en propietarios, en clase media, a todos esos parceleros que exhibían ayer con orgullo, con alegría, su título de propiedad. Su título de propiedad, más de 800 recibieron su título de propiedad. Y en lo que va de esta gestión, se ha titulado propiedad, se ha titulado tierra, se ha titulado vivienda, solares, se ha titulado de todo como nunca antes se había hecho, como nunca había ocurrido en la República Dominicana. Y ese es un paso importante para cualquier país, es sacar a 800 familias de la incertidumbre. Eso no tiene precio. Garantizarles que ellos son los dueños y las dueñas de ese lugar donde han estado viviendo ellos, donde han estado trabajando, donde nacieron sus hijos y sus nietos, garantizárselo para la posteridad y para el presente también, eso no hay manera de describirlo, el valor que eso tiene, para que tengamos, dejemos en claro
cuál es la naturaleza de la acción que está desarrollando el presidente de la República en todos los aspectos de la vida del país. Sí, señor. Sí, es increíble cómo se está produciendo en República Dominicana una revolución social que pasa por aspectos como es el de por primera vez garantizarle a personas que tenían décadas con una tierra, con una posesión precaria de una tierra, el hecho de que puedan ser sujetos inclusive de crédito, porque el proceso de dotarlo de un título definitivo es un proceso que lo hace sujeto de crédito y permite que en el caso de los productores, que en Asua se asentaron muchos productores, puedan eficientizar sus cosechas tomando un financiamiento blando como esos que está dando el Banco Agrícola. Y eso es un impulso certero hacia el desarrollo. Pero yo quería hablar de un aspecto que para mí es uno de los más trascendentales de toda esta revolución social y que pese a su importancia, las revistas comerciales no han destacado, tal vez porque no es comercio, porque no vende, y la oposición ni siquiera ha atacado para que se siga profundizando, porque también tal vez no sea un tema divertido el hecho de resaltar eso que pasó, que es un indicador de lo que es esta revolución social, que tiene varios componentes, una de ellas la revolución educativa. La educación dominicana es una educación que históricamente, desde que sacaron a Hostos de las escuelas, fue una educación que no fue prioridad política de ningún gobierno. En el caso de los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, si bien hubo una gran construcción de escuelas en su política de varilla y cemento, no menos cierto es que ese mismo gobierno denigró la labor de los maestros, algo incomprensible partiendo de un exministro de Educación y educador, porque fue profesor de escuela tanto a nivel universitario como a nivel de liceos en Santiago. El doctor Balaguer fue bastante indolente con la educación, pese a ser un intelectual, pese a ser, como dije, ministro de Educación, y los maestros llegaron a ganar una miseria en el gobierno del doctor Balaguer. De esa manera la educación se fue degradando y la realidad es que República Dominicana aún todavía, se han hecho evaluaciones, tiene unos índices que no la hacen del todo competitiva. Pero hay que resaltar lo que se ha venido haciendo desde el año 2012, con la tanda extendida, con el proceso de adesentamiento y de dignificación de los maestros, o sea, de darle un mejor salario a los maestros, el proceso de selección de los directores distritales y municipales, y todo eso que a veces yo he escuchado personas diciéndome, eso está muy bien, pero eso es política, eso está en los periódicos, eso no se traduce, no le llega a la gente. Nos encontramos con una noticia que es significativa porque evidencia el cómo le ha llegado a la gente. Y tiene que ver con que más de 60,000 estudiantes han migrado desde el sector privado al sector público. ¿Qué significa eso? Para nadie es un secreto el alto costo que ha tenido la educación en República Dominicana para los bolsillos de la clase media, la clase media baja y aún para los ricos, porque nuestra educación, como dije, viene arrastrando problemas y con ese tipo de política que hacía el doctor Balaguer al sector público iban tal vez los profesores menos competitivos y la gente tenía que hacer un sacrificio para mandar a su hijo a un colegio privado, no con todas las condiciones de un colegio carísimo, pero un colegio que para su bolsillo lo laceraba enormemente. Entonces era un gasto más que se sumaba a esa familia que quiere romper el círculo de la pobreza, pero que no tenía confianza en mandar a su hijo a una escuela pública cuyo director fue puesto por el dedo por una cuestión de amiguismo político. Entonces, ¿cómo tú garantizar la educación de tu hijo con 3 horas de clase y 2 horas de clase? Porque eso era lo que tenía la educación dominicana, 2 y 3 horas de clase. Al aumentarse de 2 y 3 horas de clase, con la tanda extendida, al
cambiar el proceso de selección de los directores distritales y municipales, al estimularse el salario de los maestros. Ya los maestros compiten por estar en una escuela pública. Antes era por estar en la privada, ahora es por estar en la pública. Eso generó que se hiciera una propuesta atractiva y que se comenzara a migrar desde el sector de escuelas y colegios privados hacia el sector público, porque al haberse esa revolución de las condiciones en que se está produciendo la enseñanza, lo natural es que todo el mundo quiera beneficiarse de eso. Y tú digas, pero si mi hijo está yendo a esta escuela que me cuesta 2,000 o 3,000 pesos y no tiene la cantidad de horas que me da la escuela pública, no tiene los profesores que me da la escuela pública, porque los profesores buenos de aquí se me fueron para la pública, no me van a dar ni el desayuno, ni la merienda, ni la comida, lo natural es que se busque el lugar más competitivo, y por eso se ha producido esa migración del sector privado, de 60,000 estudiantes del sector privado que van a incursionar en lo público. Y si bien es cierto que uno quiere que coexistan los dos sectores, porque la educación privada también ayuda y coadyuva el desarrollo nacional, no menos cierto es que como está la educación pública, anda el desarrollo del país. Entonces yo quiero resaltar otra vez, porque no se resaltó de la manera adecuada, lo que significa la revolución educativa y lo que significa que 60,000 estudiantes hayan migrado hacia la pública. Esa es la mejor prueba, no tenemos que ver con titulares, con que se diga. El hecho de que se haya producido esa migración de un lado a otro evidencia la calidad y la seriedad con que se está llevando este proceso, un proceso que no lo va a detener nadie y que debe de seguirse aumentando, porque en la medida que tengamos una mejor escuela, vamos a tener más competencias y vamos a ir mejorando como nación. Bueno, yo quiero destacar entre las informaciones que nos sirven las revistas comerciales, y en este caso en particular los organismos internacionales, que contratan con absolutamente todo lo que, yo no sé cómo calificarles, pero todo lo que los azarosos diariamente pretenden negar. Venía camino acá y escuchaba una enloquecida comunicadora que enloquecida, enfervecida, algo así. Una enloquecida comunicadora que, bueno, entre sus argumentos estaba de que en este país tenía una crisis económica, que este país necesitaba cualquier cosa porque esto se estaba cayendo a pedazos. Pero literalmente, este país está en una crisis económica, literalmente. En el colapso. No, esto es un pandemonio. Sí. Hay que oírlo aquello. Aquello es tan interesante como la posición de apoyo de los amigos del director de allá de Rancho Arriba, que están apoyando ahora a ciertos precandidatos. Ajá. No me he Pero enterado. fíjense lo siguiente, ¿qué nos sirven estas revistas? Usted la tiene por aquí y por ahí, pero yo la tengo aquí, en esta pequeña revista, que da cuenta de un informe. Les encantan los informes, pero los informes, no los del Fondo Monetario Internacional, no los del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dicen los informes? Este informe. El Fondo Monetario Internacional recortó ayer las previsiones de crecimiento económico de Centroamérica de este año al 3,3%, 6 décimas menos que lo que calculaba en abril, debido principalmente a la incertidumbre política que se vive en Nicaragua. La incertidumbre, citamos, la incertidumbre política en Nicaragua y las interrupciones temporales del sector de la construcción en el peso de la demanda interna
de Panamá llevan a una pequeña revisión a la baja en el 2018. Indicó el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, en su actualización de las perspectivas económicas regionales. Y especificó que las tensiones sociales del país centroamericano han llevado a un proceso de parálisis de actividades productivas y decisiones económicas importantes. Sin embargo, destacó que el crecimiento robusto de Estados Unidos y el mayor nivel de remesas vinculado con la incertidumbre acerca de sus políticas migratorias a futuro sigue respaldando un desempeño de crecimiento sólido en América Central y la República Dominicana para finales del 2018. El FMI prevé que la región de los países caribeños que dependen del turismo, que incluye Bahamas, Barbados y Jamaica, entre otros, crecerá un 1.8% y un 2.2% en el 18 y 19. La reconstrucción de los devastadores huracanes del 17 en los países dependientes del turismo se ha retrasado en gran medida hasta ahora, pero se espera que aumente en el 19. Además, el FMI consideró que las economías de la región caribeña, que es exportadora de materias primas, como Trinidad y Tobago, Belice o Guyana, también aumentarán un 0.9 este año y 1 punto en el año 2019. Y se habla en este informe de que el organismo además pronosticó una recuperación más dura para Latinoamérica, una región para la que ha recortado las previsiones de crecimiento al 1.6 en el 18 y 2.6 en el 19. 4 y 2 décimas menos que lo calculado en abril. Y citamos, la recuperación se ha vuelto más difícil para algunas de las economías más grandes porque las presiones del mercado a nivel mundial se han visto amplificadas por vulnerabilidades específicas de cada país. Esto es el informe del FMI. Pero resulta ser que hay una enfebrecida y enloquecida e histérica señora, comunicadora, azarosa. ¿Sabe por qué ella es histérica? Que le falta el café. No, yo no sé de quién usted está hablando. Es que le falta el café Santo Domingo. Yo sé de quién yo estoy hablando. A uno no ponerse así, ahí tiene que tomarse su cafecito. Bueno, es Kenia la... Kenia y el café bueno. Si uno tiene su cafecito. Ay, Kenia. Sí, hombre, hay que cogerlo ¿verdad? con café Santo Domingo. Con café Santo Domingo. Sí, esa costumbre. Gracias. Ok. Gracias, Kenia. ¿Qué recojo de esto? Primero que Gracias, hay gente que Kenia. quiere e insiste hacer política sobre la base de hablar mentiras. Sobre la base de hablar mentiras. Y parece ser que el Fondo Monetario está interesado en demostrar que son unos mentirosos. Porque cada vez que dicen una mentira sacan un informe nuevo. ¿Qué resulta? Que el año pasado y no sé cuánto pronosticaron y se hacían así, se frotaban las manos en el interés de que el crecimiento de la economía dominicana no fuera el estimado o el previsto por el Banco Central y por las políticas, obviamente, monetarias, de cambio, etcétera. Y que, que las remesas iban a reducir sus envíos. Resulta ser que en este año recién pasado aumentaron 600 y tantos millones de dólares. Nosotros recibimos alrededor de 5.000 y algo de millones de dólares de remesas. Y este año, se produjo un aumento. ¿Consono con qué? Con el crecimiento robusto, como dice el Fondo Monetario, de nuestro principal socio comercial, que resultan ser los Estados Unidos.
y naturalmente. Así como hay factores externos, exógenos le llaman, como el precio, el crecimiento, el aumento del precio del petróleo, que ciertamente genera un impacto inmediato en las cuentas nacionales, porque el Estado tiene que disponer de mayores recursos que de alguna manera no ha presupuestado, porque vaya usted a saber cómo pronosticar a corto plazo el comportamiento de una materia como el petróleo, que nos preocupa a todos y le preocupa a todos. Yo creo que prácticamente todos los países tendrán que hacer frente, hacer magia para sortear este incremento previsible en los precios del petróleo. Pero bueno, así como ese factor incide en el comportamiento de nuestra economía, inciden por igual otros factores exógenos, como es el caso de la economía norteamericana. Son nuestro principal socio, sería un contrasentido que ellos crezcan, que a ellos estén remontando una crisis que llegado un momento hizo fondo en los Estados Unidos, en la economía norteamericana, y que remontando ellos eso y en un momento de puro proteccionismo y demás, pues que nosotros estemos en sentido contrario a esa tendencia. No es... Hay que ser o muy tonto o muy mentiroso para pretender que la economía nuestra es una economía en crisis y que aquí todo se necesita más que en cualquier otro lugar y más que en cualquier otra economía. Vaya usted a saber, se celebra que el Ministerio de Defensa haya ordenado, dispuesto y entrenado a personal para que los uniformes de toda nuestra Armada pues pasen a ser confeccionados en el país y que esto se haga con un personal que aunque haya que calificar más personal, pero con personal dominicano, que esto genere empleo. Entonces, si se va a comentar una buena decisión que ya tomada en ese mismo orden por el Ministerio de Educación cuando determinó que sean nuestras fábricas textiles las que confeccionen los uniformes de nuestros niños y niñas y jóvenes y estudiantes, no se celebra esto, sino que se dice que qué bueno que se haga esto de esta forma, porque este país sí que necesita empleo. Como que estamos en una crisis de empleo. Y usted dirá, bueno, pero hay que pensar que sí, porque yo estoy desempleado. Pero los que se inventan las mentiras no están desempleados. Ellos hablan en nombre de la pobreza, pero ellos no están desempleados. A ellos le pagan, no por ser bocinas, porque esas son infamias de ustedes. No por ser bocinas, no por ser empleados. Por ser empleados de medios de comunicación y revistas comerciales. Pero no, esto es porque este país sí que necesita empleo. Y vaya usted a saber, que me digan qué país no necesita empleo. Que me digan dónde el tema del empleo no es un tema asociado por igual al tema del crecimiento. Ahora, cuando no hay empleo es cuando una economía no crece. Cuando una economía no crece, no hay empleo y probablemente hay inflación, o probablemente hay deflación, o probablemente el aparato productivo del país pues, no genera ni buenos ni malos empleos. Y claro, hay crisis en esos países. Pero ¿y dónde demonios entienden ellos que están? Cuando aquí hay por primera vez, mucho tiempo, por así decirlo, provincias con pleno empleo. Provincias en donde
la gente va desde Montecristi hasta Cabo Engaño, ¿es que le dice? Punto aquel, hasta Cabo Engaño. Y ahí llega y tiene empleo. Todos los que busquen empleo en la provincia de Altagracia, probablemente si tienen algunas destrezas, algunas capacidades, pues tienen empleo. Pero por demás, si usted me dice, bueno, es que los jóvenes no encuentran empleo, que hay que hacer políticas para que el primer empleo, para fomentar el primer empleo. Digo, sí, es verdad, porque es que los jóvenes en este país son tantos y son tan ninis, que probablemente para sacarlo de tal circunstancia haya que generar cualquier cantidad de empleo para ellos. Y usted diría, bueno, eso es razonable. Pero decir que aquí el factor y la variable empleo es una variable ajena a todas las demás que definen lo que se llama una situación económica dada o el crecimiento o no de la economía, usted se va a dar cuenta que el tema básico, aunque sea lo más importante, porque la gente requiere trabajo y requiere ingresos, pero ahí donde no hay crecimiento económico, no hay nada que buscar, ni siquiera empleo. La gente se va en vez de regresar. Los capitales no llegan y por eso no hay empleo suficiente. Eso está pasando, digamos, por un factor que es el que quiero resaltar, por un factor que es quizás el principal para que haya crecimiento económico, crecimiento de cualquier economía del mundo. Y movimiento de capitales. ¿Cuál? La certidumbre, la confianza. Nadie va a meter su cuarto ahí donde hay crisis económica. En Nicaragua hay problemas, no va a crecer lo que se quería. En Venezuela hay problemas, no va a crecer lo que se quería. En Haití hay problemas, eso nunca ha crecido. En fin, es decir, donde el factor confianza con lo que va a pasar, de si estos políticos va a venir un incompetente, de eso que cada 4 años aparece vendiendo chuchería, bisutería, cositas de esas de barajita. Ahí no, si usted dice, pero es que en el 20 esto lo van a desmontar, porque vienen unos tipos que dicen que no, que las cosas no pueden estar así, como están, sino que las vamos a poner así, porque es así que va. Entonces, si la gente vislumbra que eso puede pasar de aquí a 2 años, la gente dice, no, pero espérate, déjame ver qué es lo que va a pasar aquí. ¿Qué es lo que va a pasar aquí si la gente se va a equivocar, como ya se ha equivocado antes, y entonces nos ha llevado el diablo? O si hay que, vamos a ver, porque ¿hay confianza o no hay confianza? El capital es la cosa más pendeja que haya existido en la historia de la humanidad. Y mire que hay pendejos, aquí mismo hay muchos. Pero, fíjese qué pasa, que el crecimiento económico, el flujo de los capitales, ciertamente va ahí. Y hablo de gente que quiere comprar bonos y que compra bonos del Estado, bonos soberanos nuestros, o de deuda pública interna, local, las compra en el entendido no de que va a perder su cuarto al hacerlo, porque llega un bendito loco dentro de 2 años que va a alterarlo absolutamente todo. Incluso porque a veces es por tontería, no es tanto por maldad, pero agarran y decomponen la fórmula virtuosa que genera empleo, que genera crecimiento económico y que naturalmente atrae a los inversionistas. Esa gente, si se huelen que aquí vuelve un loco de esos que nos ha gobernado en algún momento, esa gente van a coger para Singapur, probablemente. Que ahí sí que no aparece nadie inventando y diciendo que lo que saben de economía son ellos y que el Fondo Monetario, no, que eso son maquilladas, estadísticas maquilladas y que no.
esa gente que tiene dinero para una u otra cosa y que, como dijo, son cobardes, se asustan del primer buscapié, no vendrían a meter sus capitales aquí. Los sacan de ahí donde hay incertidumbre y los meten ahí donde se le da un razonable margen de seguridad. Algunos lo quieren jurídica, otros la quieren además de jurídica, es política, porque las crisis políticas generalmente son, y don Juan lo explicaba mucho, Ramón, son expresiones de crisis económicas y crisis sociales. Eso son las crisis políticas que se generan a propósito de intereses espurios, no de los intereses de la mayoría de la gente, sino de gente que quiere pescar en ríos revueltos, porque solo ahí alcanzan a ver el pecadito. El pecadito. Solo en situaciones así, entonces ellos pueden servirse con la cuchara grande. ¿Por qué? Porque las crisis económicas devalúan, a propósito de crisis sociales y demás, devalúan los activos de cada uno de nosotros. Y en el caso de nosotros, los trabajadores, que no bocinan nada, trabajadores, en el caso de nosotros, sería, ustedes saben qué es lo que se deprime, en el caso de los trabajadores. Dime tú. ¿Tú sabes qué? Tu salario. Tu salario es lo que se deprime. Porque nosotros no tenemos capitales, ni tenemos bonos soberanos, ni tenemos cuartos en los bancos ahí, esperando quién lo solicite para producir algo, incluyendo empleo. No, nosotros tenemos salario. Los ricos que cuiden sus capitales. Pero el trabajador y la trabajadora dominicana tiene que quedar claro en el sentido de que lo único que tiene es su fuerza de trabajo y la remuneración que recibe por esta, que a veces dicen que no da ni siquiera para la canasta familiar. Si nosotros permitimos que desaprensivos, irresponsables, tontos y azarosos dañen nuestro salario, nosotros estamos presos. ¿Y cómo se dañan los salarios? Con crisis económicas, con crisis sociales y con crisis políticas. Pero principalmente con las crisis políticas. Usted quiere desestabilizar una economía, la que sea, genérele una crisis política y entonces usted va a tener inflación, que significa que lo que usted compraba con su salario lo va a poder adquirir en un 75%. Con suerte, porque Hipólito lo metió ¿en cuánto? La devaluación del peso. 50%. Sí, porque a la gente hay que recordarle, hay que darle un poco en la memoria, en el hipotálamo, donde está la cosa. Jorge Blanco fue peor. Para que recuerde, sí, pero eso era cuando tú eras muchacho. Tú habías nacido en eso. Estaba en ese proceso. Estaba en ese proceso. No. Las devaluaciones que generan los problemas políticos en las economías nuestras se traducen en pérdida del valor adquisitivo de nuestro salario. Entonces, cuando usted ve a un irresponsable que dice que el fondo no, que el Banco Central no, porque Valdealbizu gana demasiado dinero y porque tiene mucho tiempo ahí, no, que la economía dominicana está mal llevada, que los inversionistas son un saco de estúpidos que invierten donde Abinader no invertiría. Pero resulta ser que la Toyota invierte, mejora sus negocios en un país en crisis económica. Y sus hoteles están de capa caída porque aquí no va a venir un bendito turista a ver tanta sangre, tanta basura, tanto plástico y además arriesgarse a perder su vida porque matan turistas de vez en cuando. No, eso no, ellos tienen una lógica y nosotros los trabajadores tenemos que tener la lógica de proteger nuestro salario. No te pongas a inventar.
No te ponga a inventar con eso de que usted puede agarrar y voltear la cosa, como si se tratara de la torta aquella, todo sobre la base de hablar en nombre de los pobres, en nombre de los que no tienen trabajo, en nombre de la esperanza eterna de los pobres, que en algún día se convertirán en blancos, perdón, se convertirán en negros y ahorcarán blancos. Y entonces, ¿qué resulta? Que esta economía, a pesar de todo, y hasta que se diga con seriedad y se maneje con seriedad, esta economía es envidiable. Es un polo de atracción de todo tipo de inversiones. Y está en un momento tal en donde el gran reto, como lo ha definido el presidente Danilo Medina, es el reto de, no solo del crecimiento, sino el reto de la exportación. Porque si usted no exporta, cuando usted produzca más de lo que produce, usted no va a tener mercado, porque el mercado interno tiene el límite. Ustedes saben de cuál es el límite del mercado interno, ustedes los economistas. ¿Cuál es él? El límite del mercado interno. O el salario del que yo estoy hablando. Porque si su salario no le da para comprar lo que su país produce, usted va a tener que untarse lo que usted produzca y no pueda colocar en el mercado interno, porque con salario como el que usted le paga a estos empleados de aquí, señor director, que no se lo incrementan, para que ustedes puedan consumir más y puedan indexarle la variable inflación cada año, pues resulta ser que usted no puede adquirir una casa, ni siquiera en Ciudad Juan Bosch, donde le dan más facilidades que en cualquier otro sitio del mundo. Porque ¿cómo demonio usted con un salario mínimo como el que tiene puede pretender tener un Volkswagen, tener una casita en la Ciudad Juan Bosch y además hacer su viajecito y tener su resort, irse a un resort todos los años? Entonces el tema del salario está asociado a esa capacidad de producción para consumo interno y está asociado a esa capacidad de exportación. Porque hubo un momento en donde gente quería exportar dulces de esos que fabrican en el campo de Ramón. Higo. Dulces. Dulce de higo. Sí, De entre todo otros, tipo. porque ahí se saben, Sí, ahí hay una doña Lolín que hace Sí, señor. 60 tipos de dulces. No, que te decían, ok, yo te voy a comprar, pero yo lo que quiero es un furgón de dulces. Lléname un furgón y pónmelo en el puerto de Nueva York. Que aquí hay mercado, porque aquí hay 1 millón de dominicanos que sienten nostalgia y les encanta, qué sé yo, Su dulce de los higo. dulces de Lolín. Ujú. Pero resulta ser que ni que Lolín quiera puede llenar un furgón de dulce. Así de simple. ¿Por qué? Porque mientras el mercado interno no te permite generar un excedente de cualquier tamaño para la exportación, ¿qué usted tiene que hacer? Quedarse aquí limitado, vendiéndole a los campesinos que van para Rancho Arriba, vendiéndole el dulcito en la parada del señor aquel del cruce de Ocoa. No puede llenar furgones para exportar. Entonces nosotros tenemos el reto, primero, de fortalecer la capacidad adquisitiva de nuestros salarios, aumentarlos incluso, aumentar nuestros salarios, y tenemos el reto entonces de producir un excedente que por suerte tiene una base, un caldo de cultivo. ¿Cuál? El sector turismo. ¿Por qué? Porque mientras más turistas vienen, bueno, pues más productos del campo vamos a necesitar, más postres vamos a necesitar, más ensalada de fruta, más dulce de Lolín, etcétera. Más de todo. Más de todo, pero eso también tiene un ritmo de crecimiento lógico. Es una oferta que no crece alocadamente, sino paulatina y sostenidamente. Entonces, exportar
Usted puede exportar para acá adentro, sector turismo, pero el gran reto nuestro es seguir expandiendo este círculo virtuoso que se establece sobre la base de cero crisis política, cero crisis sociales o control de los problemas sociales y una economía fuerte. No me gusta usar el término, pero cero crisis económica. Cero crisis económica. Sí, claro. Igual. Cero crisis económica. Y naturalmente, equidad. Para que haya gente que entienda que si ellos fabrican dulces, nosotros necesitamos un pequeño ingreso, pedirle ayuda al director, un pequeño aumento de salario para poder comprar los dulces que nos queremos comer. Porque si no, no tenemos con qué hacerle frente a nuestras propias necesidades. Nosotros tenemos que hacerle frente ahora mismo a una conversación que hemos sostenido. Ah, sí, con ese señor le va a explicar muchas cosas a usted. Con el señor ministro de Energía y Minas. Él no ha llegado. No, bueno, ya el de Energía y Minas sí, porque lo grabamos. Ah, sí, sí, sí. O sea que él está ahí, don Antonio Isa Conde. Y nosotros queremos compartir con ustedes esa conversación tan interesante, tan importante que tuvimos con el ministro Isa Conde sobre un sector estratégico para cualquier país, el sector energía y el sector minas, dos sectores estratégicos. Así que vamos a conversar con don Antonio Isa Conde. No se mueva de ahí porque tenemos muchísimo contenido que compartir con ustedes aquí en el canal 4RD. No se vaya de ahí. Vamos a hablar con don Antonio Isa Conde ya.